Buenos días, soy Guillermo Alcántara, socio de la Real Liga Naval Española. Entre los años 2000 y 2004 tuve la oportunidad, por motivos profesionales, de residir en el Gran Ducado de Luxemburgo. El tema de esta ponencia, por lo tanto, es el pabellón marítimo de Luxemburgo, un tema poco conocido, pero que es un buen ejemplo de cómo un Estado que carece de costa ha sido capaz, en virtud de la legislación internacional, de disponer de su propio pabellón marítimo. Además de explicar en detalle en qué consiste el pabellón marítimo de Luxemburgo, qué flota tiene registrada, qué parte de la administración se ocupa de gestionar los asuntos navales y marítimos en Luxemburgo, voy a aprovechar para hacer una pequeña introducción histórica sobre el Gran Ducado de Luxemburgo, situándolo geográficamente, y asimismo explicaré algunos detalles de la larga relación histórica que ha tenido con España. El Gran Ducado de Luxemburgo. Presentación de un Estado sin costa. Luxemburgo, que es miembro fundador de la entonces Comunidad Económica Europea, es un pequeño estado situado en el corazón de Europa. Tiene una superficie de unos 2.500 kilómetros cuadrados. Para que se hagan una idea, la Comunidad de Madrid tiene unos 8.000 kilómetros cuadrados y una población de unos 600.000 habitantes, de los cuales 100.000 residen en Luxemburgo capital. Como pueden observar, Luxemburgo carece de costa, siendo la más cercana la que se encuentra en Bélgica, o aproximadamente a unas 3 horas de ruta. Además de con Bélgica, Luxemburgo tiene frontera con Alemania y con Francia. En esta diapositiva podemos observar claramente la diferencia entre la bandera oficial del Gran Ducado de Luxemburgo y la que ha sido elegida como su pabellón marítimo. La bandera oficial del Gran Ducado de Luxemburgo está compuesta por 3 franjas horizontales, roja, blanca y azul clara o azul cielo, y a menudo es motivo de confusión con la bandera de los Países Bajos. En cambio, la antigua bandera del Ducado de Luxemburgo, compuesta por franjas horizontales, 10 franjas horizontales alternándose azul y blanco con un león rojo rampante en el medio, ha sido designada como pabellón marítimo. Esta bandera se denomina Drapeau de l'Œuvre, o el león rojo, por el león que tiene en el centro, y ha sido designada desde 1972 como pabellón civil de Luxemburgo, y asimismo para ser usado en sus embarcaciones fluviales o en los lagos que tienen. Igualmente ha sido designada como escarapela para los aviones. Como curiosidad, todos los aviones AWACS de la OTAN están matriculados en Luxemburgo, y en la fotografía del medio pueden ustedes ver en la cola del avión AWACS, que se ve claramente que está matriculado en Luxemburgo por las iniciales LX, cómo aparece la escarapela del león rojo. Luxemburgo tiene una larga relación con España. A la izquierda de la imagen pueden ver ustedes los Países Bajos que heredó Carlos V y en los cuales, numerado con el número 10, aparece el Ducado de Luxemburgo. En aquella época era solamente un ducado, pero tenía una superficie territorial mucho mayor que la actual. Luxemburgo ha sufrido 3 pérdidas territoriales. La primera en 1659, en el Tratado de los Pirineos, que define la frontera entre España y Francia. Luxemburgo, entonces posesión española, pierde el sur del ducado en favor de Francia. En 1815, tras las guerras napoleónicas, Luxemburgo pierde parte de su territorio en la zona este en favor de Prusia. Y finalmente, en 1839, tras la Revolución belga, Luxemburgo pierde parte del oeste de su territorio en favor de Bélgica. Durante la Guerra de Flandes, Luxemburgo era la primera posesión de Flandes a la cual llegaban las tropas españolas de refuerzo, puesto que Luxemburgo siempre permaneció fiel a la corona de España. El camino español, por el cual los refuerzos para los tercios españoles llegaban desde la península, empezaba en Barcelona, tenía una parte marítima hasta el puerto de Génova, y desde ahí a pie, a través de posesiones propias de la corona española o de territorios aliados, y basándose y apoyándose en un estupendo sistema logístico, las tropas iban desde el norte de Italia hasta Flandes. Como he dicho, llegaban primero a Luxemburgo, era la primera provincia de las provincias de Flandes antes de entrar en combate. A partir de la independencia de las Provincias Unidas, que es los actuales Países Bajos, los Países Bajos del Sur se denominan Países Bajos españoles, y Luxemburgo todavía en principios del siglo XVIII tenía una superficie territorial mucho más grande que la actual. En el grabado de la izquierda se ve
un plano de las fortificaciones de la ciudad de Luxemburgo junto con las armas de Carlos V y del Ducado de Luxemburgo, emblema que posteriormente ha sido elegido como pabellón marítimo. Esta larga relación histórica de Luxemburgo con España es visible hoy en día en la ciudad. Las fotografías de la derecha muestran el Palacio Gran Ducal de Luxemburgo y en particular el balcón desde el cual la familia Gran Ducal en las grandes ocasiones saluda a la población. Como pueden observar en la fotografía del centro, se observa el león rojo rampante sobre fondo alternado de franjas azules, y en este caso han perdido probablemente su color, serían las blancas, de ese emblema del Ducado de Luxemburgo, hoy pabellón marítimo, y el fondo detrás de ese león rampante se observan la Cruz de Borgoña, que fue durante muchos años la bandera elegida por los tercios españoles. Si el Palacio Gran Ducal se encuentra en lo que se llama la Ciudad Alta, el antiguo convento que hoy es Museo de Ciencias Naturales se encuentra en el Grund o Ciudad Baja. En el arco de entrada de ese antiguo convento y, como he comentado, actual Museo de Ciencias Naturales, pueden ustedes ver las armas de Felipe II. Y además son las armas de Felipe II a partir de la incorporación del Reino de Portugal, puesto que vemos el símbolo de Portugal representado. Igualmente se observa en este arco el emblema del Ducado de Luxemburgo, este león rampante sobre un fondo de franjas horizontales azules y blancas con la Cruz de Borgoña en la parte posterior. Una vez situado el Gran Ducado de Luxemburgo en el corazón de Europa y comprobado que la costa más cercana a su territorio se encuentra a unos 300 kilómetros de distancia, y tras haber explicado el origen de su pabellón marítimo y su relación histórica con España, vamos a ver en virtud de qué legislación internacional Luxemburgo ha sido capaz de dotarse de un registro marítimo. Luxemburgo es firmante de la Convención del Mar del año de 1982, que, en su artículo 90, Derecho de Navegación, estipula que todo Estado, ya tenga costa o no, tiene el derecho a que los buques arboren su pabellón. El artículo 91 de esta misma Convención, Nacionalidad de los buques, indica que tiene que existir un vínculo genuino entre el Estado y el buque. Esto, como veremos más adelante, ha fomentado el desarrollo de toda una administración en el Estado de Luxemburgo dedicada a la administración de los temas marítimos. Otro artículo muy importante de la Convención de 1982 en relación al pabellón marítimo es el artículo 94, que indica las obligaciones de cada Estado respecto de este tema, y especifica que cada Estado deberá mantener un registro de buques con los datos de estos y asimismo que su legislación interna debe asumir la jurisdicción respecto a los buques que arboren su pabellón. Como consecuencia de los artículos antes mencionados de la Convención de 1982, por un acto del 9 de noviembre de 1990, Luxemburgo establece el registro marítimo y el Comisariado de Asuntos Marítimos, que es la parte de la Administración que se va a ocupar de gestionar estos asuntos. Además, empieza a desarrollar determinada legislación técnica relacionada con asuntos marítimos, de las cuales menciono dos ejemplos, como el reglamento técnico aplicable a cruceros comerciales de menos de 24 metros de esloras, esto se aplica a los yates, como veremos más adelante, o el reglamento técnico aplicable a buques de más de 24 metros de eslora con un desplazamiento inferior a 500 toneladas y llevando un máximo de 12 pasajeros. Igualmente, Luxemburgo, que es muy escrupuloso en el tema social, ha firmado en la Convención Marítima del Trabajo del año 2006. Toda esta legislación nacional, pero también internacional y de la Unión Europea, ha sido recogida en el Código Marítimo de Luxemburgo del año 2014, que es un compendio de todo lo necesario a nivel legislativo sobre el tema marítimo y Luxemburgo. ¿Qué parte de la administración del Gran Ducado de Luxemburgo se ocupa de gestionar los asuntos marítimos? Pues como hemos visto en la diapositiva anterior, el Comisariado de Asuntos Marítimos, creado en el año 1990, es el que se ocupa de estas tareas. El Comisariado de Asuntos Marítimos depende del Ministerio de Economía. No depende del Ministerio de Transportes, puesto que Luxemburgo no tiene costa y las actividades que realizan la flota registrada que lleva su pabellón no son de transporte de viajeros. Los objetivos del Comisariado de Asuntos Marítimos es incrementar la seguridad marítima, continuar protegiendo el medio ambiente, asegurar unas buenas condiciones de trabajo y de vida a la tripulación, puesto que está unido a la eficiencia y seguridad operativa, desarrollar a Luxemburgo como una jurisdicción de preferencia
y mantener los actuales estándares sociales y continuar con el diálogo social. El registro marítimo del Gran Ducado de Luxemburgo. Aquí es muy importante insistir en que el registro marítimo no es un fin en sí mismo. No busca tener el mayor número posible de buques en el registro, sino que sea un registro de calidad que atraiga buques de calidad y además que atraiga también sustancia, inversiones, puestos de trabajo, actividades económicas relacionadas con el sector marítimo. Esto hace parte de la política del gobierno respecto a la diversificación de la economía de Luxemburgo. Además, la administración marítima debe ser prudente en el uso que hace de los recursos. Igualmente, ha de adaptarse de forma constante a las necesidades de los armadores clientes, pero siempre dentro del marco legislativo y reglamentario nacional, europeo e internacional. La Marina Mercante de Luxemburgo representa actualmente unos 20.000 marinos. 1 de cada 5 son de origen filipino, ucraniano, belga, indio, croata o neerlandés. Analizando estas nacionalidades podemos observar que los marineros de origen belga, croata y neerlandés provienen todos de Estados miembros de la Unión Europea, lo cual aleja mucho al pabellón marítimo de Luxemburgo de ser un mero pabellón de conveniencia. Todo lo contrario, el origen de estos marinos, tanto de países que no hacen parte de la Unión Europea como de países de la Unión Europea, da muestra de la calidad del registro marítimo de Luxemburgo. Esta búsqueda de la calidad por parte del Registro Marítimo de Luxemburgo hizo que, en abril del 2000, apenas 10 años después de haber sido creado, el Comisariado de Asuntos Marítimos se certificara en la norma ISO 9001 y desde entonces ha continuado mejorando sus prácticas y se ha certificado en la siguiente versión de la norma ISO 9001 del año 2015. Todo esto responde a los nuevos requisitos que provienen de las convenciones internacionales y la normativa europea, que exige cada vez más métodos de trabajo transparentes y eficaces. El esfuerzo del Gran Ducado de Luxemburgo porque su registro marítimo y su pabellón gocen de una gran credibilidad y que estén en todas las listas blancas ha tenido un impacto sobre la flota actualmente registrada. Desde el año 91, que se registró el primer buque, hasta hoy en día ha habido una evolución clara. Actualmente, el 5 de abril del 2020, el total de buques registrados en Luxemburgo es de 215, con un tonelaje ligeramente superior al 1.200.000 toneladas. La mayoría de los buques están en la modalidad de Full Registration, con 199 buques y un tonelaje registrado ligeramente superior al 1.100.000 toneladas. Igualmente disponen de 11 buques en modalidad Bareboat In Registration, con un poquito más de 42.000 toneladas, y 5 buques en Bareboat Out Registration, superando ligeramente las 52.000 toneladas. Desde el año 1991, en que se registró el primer buque, hasta las 215 unidades actuales, el registro ha ido progresivamente aumentando en número. Sin embargo, el tonelaje ha permanecido relativamente constante entre el 1.200.000 toneladas actuales y el 1.600.000 toneladas que tuvo en su momento más álgidos. En cuanto a la tipología, número de unidades y tonelaje de la flota registrada, como podemos observar en esta diapositiva, es variado. Encontramos buques de suministro, dragas, yates, gabarras, buques de transporte de productos químicos, buques especiales, buques de transporte de ganado, cargueros, buques multipropósitos, petroleros, portacontenedores, graneleros e incluso buques de tipo ro-ro. ¿Qué características tiene que tener un buque para poder estar registrado en el Gran Ducado de Luxemburgo? Pues son 3. La primera es que tiene que tener por lo menos 25 toneladas. La segunda es que tiene que tener menos 15 años de antigüedad. Y la tercera es que tienen que realizar actividades marítimas comerciales. La edad media actual está alrededor de los 11 años. El tema de la edad media del buque es muy importante y está unido a esa búsqueda de la calidad por parte del registro. No quieren tener buques viejos porque son sencillamente susceptibles a tener más accidentes y es una responsabilidad para Luxemburgo, que carece de costa, que un buque que arbore su pabellón cause un accidente importante en las costas de otro estado. Es verdad que este factor de antigüedad puede ser modificado a la hora de registrar un buque si éste ha sido totalmente reformado y recibe una autorización especial del gobierno.
Dos características relevantes del registro marítimo de Luxemburgo es la ausencia de grandes petroleros y el relativamente reducido número de yates. En cuanto a los grandes petroleros, es verdad que hay petroleros en el registro, pero no superan las 40 o 50.000 toneladas y suelen transportar productos refinados o semi-refinados. Cuando lo hacen, cuando transportan petróleo bruto es en pequeñas cantidades. Y esto se explica por lo que he comentado en la diapositiva anterior, de que Luxemburgo, pese a que exige que las naves sean modernas y que cumplan con todos los requisitos de seguridad, no quiere arriesgarse a que un buque con su pabellón sea el causante de un accidente marítimo que incluya la contaminación por hidrocarburos de una costa. España, que fue víctima del Prestige, entiende y aprecia claramente esta actitud responsable por parte del Gran Ducado de Luxemburgo. En cuanto a los yates, de los cuales hay aproximadamente unos 30 que están registrados, realizan actividades comerciales y siempre han de ser objeto de un contrato de alquiler. En esta diapositiva sencillamente he querido poner algunos ejemplos de buques que están registrados en el Gran Ducado de Luxemburgo. En el centro tenemos un yate, a la derecha lo que parece un carguero convencional y a la izquierda parece que es una draga y podría ser de alguno de estos grandes grupos que han elegido el registro marítimo de Luxemburgo para sus naves y además me ha hecho gracia que esta en particular lleve el nombre de Cristóbal Colón. Hay otros grupos, como el grupo Bourbon, de origen francés, que proporciona servicios a las plataformas petrolíferas, que tiene un gran número de remolcadores, por ejemplo, que han elegido también el Gran Ducado de Luxemburgo para registrar sus buques. Dado que los buques con bandera de Luxemburgo navegan por todas las rutas marítimas, pueden ser objeto de asaltos o de ataques de piratas. Sirva como ejemplo lo que le ocurrió al Saint Marseille el 27 de febrero del 2018, cuando este buque, que es el que está en la imagen, de uno de esos grupos que he mencionado antes, en este caso ST Management SAS, fue atacado por 5 piratas en el Golfo de Guinea. 2 guardias contratados para la vigilancia del buque fueron heridos y dado que el buque no transportaba carga en ese momento, pues fue abandonado por los piratas. La célula de crisis, de la cual hace parte el Comisario de Asuntos Marítimos, se activa por parte del Alto Comisario de la Protección Nacional para realizar un seguimiento en estos casos de la situación. El Gobierno tiene un plan de intervención de urgencia llamado Plan de Intervención de Urgencia Piratería Marítima, que se activa por parte del Gobierno para los casos de piratería o robo en alta mar cuando se trata de un buque con pabellón de Luxemburgo. Asimismo, el armador ha de presentar al Comisario de Asuntos Marítimos un SSP, Ship Security Plan, que además ha de ser aprobado por el comisariado. Entre los años 2010 y 2018 se produjeron 9 ataques a naves con pabellón de Luxemburgo. 3 incluyeron el secuestro de la tripulación, 1 el robo de la carga, 4 fueron abordajes con robo y 1 se quedó en un intento puesto que el buque realizó acciones evasivas. Igualmente, Luxemburgo participó con un avión de patrulla marítima en la Operación Atalanta entre el año 2009 y 2014. Los buques con pabellón marítimo de Luxemburgo pueden tener guardias embarcados a bordo. Ahora bien, se produce un proceso de vetting muy estricto. Los guardas solamente pueden aplicar la legislación relativa a la legítima defensa y tienen que seguir las RUF, Rules of the Use of Force. En el año 2018 se produjeron 22 misiones que incluían guardias embarcados en naves con el pabellón de Luxemburgo. Como he comentado anteriormente, el registro marítimo de Luxemburgo está relacionado con otras actividades económicas y en particular con la logística. En la imagen del centro se puede observar cómo Luxemburgo está situado en el corazón de la Unión Europea y esos dos círculos de 500 y 700 kilómetros de distancia a partir de Luxemburgo representan respectivamente las zonas que producen el 40 y el 60% del PIB de la Unión Europea. La imagen de la izquierda muestra que Luxemburgo también tiene un importante sector logístico por tierra, ya que tiene con buenas comunicaciones terrestres hacia sus vecinos, por supuesto, Bélgica, Alemania y Francia. También tiene una terminal ferroviaria en Bettembourg que hace parte de la ruta de la seda, pues comunica con China. Tiene el aeropuerto internacional de Findel, donde la empresa Cargolux proporciona servicios logísticos en todo el mundo y dispone de un puerto fluvial en la frontera con Alemania. En cuanto a la imagen de la derecha, se ve como además los corredores ferroviarios europeos van a pasar
por Luxemburgo. Las rutas aéreas llegando desde América y Reino Unido también tienen conexión con Luxemburgo y que están en una buena posición para comerciar con los países del este o los países escandinavos. Dentro de la política del Gobierno de Luxemburgo de diversificar su economía y en relación con el registro marítimo se encuentra el clúster marítimo y la economía azul. El clúster marítimo de Luxemburgo se creó en 2008 con 16 empresas, actualmente hay 65 y tiene como objetivo el desarrollo y la promoción de la economía azul en Luxemburgo. Entre esas empresas encontramos armadores, consultores, bancas, compañías de transporte, despachos de abogados y la Cámara de Comercio. En cuanto a la economía azul, es decir, la que está relacionada con el sector marítimo, para Luxemburgo se articularía alrededor de 6 actividades económicas, que serían la logística marítima, la prestación de servicios, la marina mercante, la seguridad marítima y la construcción naval y la investigación. A instancias del Gobierno, el Comisariado de Asuntos Marítimos apoya activamente el proyecto de Green Shipping, de reducción de emisiones contaminantes, que está especialmente desarrollado en el seno del clúster marítimo de Luxemburgo. El sector marítimo en Luxemburgo representa 300 puestos de trabajo directos y de 2.000 a 3.000 puestos de trabajo indirectos. Y los sectores que mayor participación tienen, además de los que ya he mencionado, serían los seguros, la finanza, los servicios, las comunicaciones, la logística y la industria. Con esta diapositiva termino mi ponencia para la Real Liga Naval Española sobre el pabellón marítimo de Luxemburgo. Les agradezco mucho su atención y espero que la hayan encontrado interesante. Como comentaba al inicio de mi ponencia, es un tema poco conocido, curioso, pero un buen ejemplo de un estado sin costa que ha sabido desarrollar un sector marítimo de relativa importancia. Además, me ha permitido explicar un poco la relación histórica que ha habido entre Luxemburgo y España. Muchas gracias.